Hola, buenas noches. Mi nombre es Briseida Trujillo Coria. El día de hoy vamos a hablar acerca de los ciclos biogeoquímicos y su constelación con las entradas y salidas de energía en el ecosistema. Como introducción, es el proceso por el que los elementos químicos se mueven entre los seres vivos y el ambiente que los rodea. Estos ciclos son importantes porque reciclan los elementos químicos vitales, evitando que se agoten y haciendo posible la vida en el planeta. Los ciclos biogeoquímicos y su constelación con las entradas y salidas de la energía en el ecosistema. Está compuesto de los 6 elementos que son más comunes en las moléculas, que son orgánicas: carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, fósforo, azufre. Toman una variedad de formas químicas, pueden almacenar por periodos largos o cortos en la atmósfera, en la tierra, en el agua y por debajo de la superficie terrestre, así como los cuerpos de los seres vivos. Los principales ciclos biogeoquímicos son el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del fósforo, el ciclo del azufre, el ciclo del potasio y el ciclo del calcio. Biológica es el agua y el oxígeno. La geólica es carbono y nitrógeno. Química, el fósforo y azufre, que son los gaseosos o atmosféricos y sedimentarios, en la forma en la que están clasificados. Los ciclos biogeoquímicos se pueden clasificar según distintos criterios, según el medio de transporte utilizado para trasladar los elementos químicos. Los ciclos biogeoquímicos pueden ser gaseosos, como lo había mencionado anteriormente. Son aquellos ciclos en los cuales la atmósfera interviene en la circulación de los elementos químicos, los cuales está constituido el ciclo del oxígeno, nitrógeno y carbono. Los sedimentarios son aquellos ciclos en los que los de la sedimentación constituyen el medio de transporte de los elementos químicos, es decir, los nutrientes y elementos químicos que se acumulan e intercambian en la corteza terrestre, como por ejemplo el ciclo del fósforo. Los ciclos hidrológicos son aquellos ciclos en los que interviene el agua como un medio de transporte para los distintos elementos químicos, que es el ciclo del agua, el que entra en nuestra clasificación. A continuación voy a explicar los ciclos. El del nitrógeno. Los organismos vivos no pueden utilizar el nitrógeno puro en la atmósfera. Para esto se convierte en nitrato orgánico, que se consigue a través de la fijación biológica de esto, es al combinar el nitrógeno y oxígeno para ser enviado por las precipitaciones de la superficie terrestre. El ciclo del agua. Este ciclo hidrológico se define como la secuencia de fenómenos por el medio de los cuales el agua pasa de la superficie terrestre en la fase de vapor a la atmosférica y regresa en sus fases líquida y sólida. La transferencia de agua desde la superficie de la Tierra hacia la atmósfera en forma de vapor de agua se debe a la evaporación directa y la transpiración por las plantas y los animales y su sublimación, lo cual es el paso directo del agua sólida a vapor. El ciclo del agua está constituido por distintas etapas, que es evaporación. El agua pasa del estado líquido a gaseoso por el aumento de la temperatura y el vapor de agua asciende a la atmósfera.
Esto ocurre cuando el sol calienta la superficie de los ríos, lagos, mares y océanos. La condensación, el agua es el estado gaseoso que pasa del estado líquido cuando disminuye la temperatura y se forman las nubes y la niebla. La precipitación, las gotas de agua condensadas en las nubes adquieren un peso y un tamaño tal cual comienzan a descender hacia la superficie terrestre en forma de lluvia o precipitación. Infiltración, el agua cae al suelo a través de las precipitaciones, penetra en la superficie terrestre y circula como agua subterránea. Escorrentía, el agua no es infiltrada, se desplaza sobre la superficie de la tierra a través de distintos caudales de agua, como pueden ser los ríos, los lagos, etcétera. Ciclo del carbono. El dióxido de carbono en la atmósfera es acumulado en vegetales en forma de grasas y después los herbívoros se alimentan de la planta para obtener energía. Después continúa de la cadena alimenticia hasta llegar a los seres humanos. Así se devuelve a la atmósfera por medio de la respiración. El azufre, el ciclo del azufre se incorpora a los vegetales para los consumidores primarios que lo adquieren. El azufre llega a la atmósfera como sulfuro de hidrógeno, dióxido de azufre, proveniente de los volcanes. El azufre se combina con el agua en la atmósfera, formando ácido sulfúrico y así produce la lluvia ácida. El ciclo del azufre está compuesto por varias etapas. Una es la liberación a la atmósfera, que se libera de forma de dióxido de azufre, SO2, que emite en la erupción de los volcanes y en la actividad industrial que produce el ser humano. Absorción por las plantas, se encuentra en el suelo o en el agua en forma de iones de sulfato, que es la fórmula SO42. Las plantas se incorporan a través de las raíces y lo utilizan para realizar sus funciones vitales. El consumo por los animales. El azufre se incorpora a los animales herbívoros cuando comen plantas que lo contienen y los animales carnívoros cuando se alimentan de los herbívoros. Descomposición y liberación del suelo. Cuando las plantas y los animales mueren, otros organismos como bacterias y hongos descomponen sus restos y se transforman en sulfuros, en sulfatos nuevamente. El ciclo del oxígeno es utilizado en la respiración aeróbica de las plantas y animales. En este proceso, átomos de oxígeno se combinan con átomos de hidrógeno, formando moléculas de agua. El agua formada por la respiración llamada como agua metabólica. Es por parte eliminada para el ambiente a través de la transpiración de excepción y de haces en parte utilizada en procesos metabólicos. De esa forma, sus átomos de oxígeno acaban incorporados a la materia orgánica y pueden volver a la atmósfera por la respiración y por la descomposición del organismo que producen agua y gas y carbono. El ciclo del fósforo. El fósforo es lento en comparación con los otros ciclos biogénicos como el agua, el carbono y el nitrógeno. La ceniza volcánica, los aerosoles y el polvo mineral también pueden ser fuentes significativas en los fósforos, aunque el fósforo no tiene realmente una fase gaseosa como el carbono, el nitrógeno y el azufre. Las plantas pueden absorber los compuestos fosfatados del suelo y transferidos a los animales que se lo comen.
Los compuestos fosfatados también pueden ser transformados en los escurrimientos hacia ríos, lagos y océanos, donde son absorbidos por los organismos acuáticos. Cuando los compuestos fosfatados de los cuerpos o desechos de los organismos marinos se hunden hacia el suelo oceánico, forman nuevas capas sedimentarias. El ciclo del potasio es el proceso de circulación del potasio en la Tierra. Es un ciclo fundamental, pues el potasio participa activamente en el metabolismo de los seres vivos. El ciclo del potasio está compuesto por varias etapas. Meteorización. El potasio se encuentra principalmente en las láminas que forman las arcillas y la estructura de algunas rocas. Cuando ocurre la meteorización de las rocas, se libera el potasio y puede ser absorbido por las plantas. La absorción de las plantas absorben a través de sus raíces iones potasio disueltos en agua del suelo. Consumo por los animales. Los animales herbívoros incorporan el potasio porque consumen plantas. Por otra parte, los animales carnívoros se alimentan de los animales herbívoros y incorporan el potasio a su organismo. La reincorporación al suelo y la mineralización. El potasio se reincorpora al suelo cuando mueren las plantas y los animales, que se descomponen liberando el potasio. La intervención humana. El ser humano ha modificado el ciclo natural del potasio. Muchas gracias y es todo.